Después de nuestro viaje a Arequipa, a Tacna y a Puno, a Juliaca, estamos ahora en el corazón de Gamarra, en Lima, y nos encontramos con el taquero juvenil del Requinto, Eguencito de Paucará, que nos va a dar una gran noticia. Hace 2 años celebraste tu aniversario en Lima, ahora te vas a tu tierra. ¿Cómo estás, amigo? Un saludo para Full Ritmo. Muchísimas gracias, señor Julián. Bueno, agradecer a su persona por esta entrevista, gracias. Y un saludo muy especial para Full Ritmo, su amigo de Paucará. Te vas a Huancavelica a celebrar tu aniversario, maestro, cuéntame. Así es, nos vamos a celebrar mi tercer año de vida artística, mi aniversario allá en mi tierra, en Paucará, este 11 de abril en el local Chaparral 2, en donde que estará llegando pues el artista Chinito del Ande por primera vez. Por primera vez va Chinito del Ande a tu tierra. Así es, por primera vez. ¿Por qué si tú celebraste el primero y el segundo año y en forma exitosa, porque no fue caída, tu aniversario, ahora te has ido a tu pueblo? ¿O te vas? Sí, siempre nos ha ido bien nuestro aniversario, el primer aniversario, segundo aniversario. Y esta vez, de hecho, nos va a ir mejor, ¿no? Con el Chinito del Ande. Chinito del Ande va a estar exclusivo ahí en tu tierra en Paucará. Sí, señor Julián, va a estar más de 3 horas en el escenario Chinito del Ande. Sábado 11 de abril. 11 de abril. Cuéntame, el huayno correquinto ahora todo el mundo lo canta, ¿no? Porque hace 10, 20 años atrás era un huayno que todavía, solamente algunos artistas, ahora hay bastantes artistas y tú estás dando la hora en todo el Perú. Sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de llegar a diferentes sitios como Cajamarca, Arequipa, Cusco. Bueno, ahora nos vamos para Andahuaylas. En el mes de abril estamos en Andahuaylas. Ah, están en Andahuaylas, pues, ¿no? Con tu marco musical, ¿cómo se llama tu marco? Saras del Perú. Y también se vienen las primicias. Se vienen las premisas para el mes de abril, justo para tu aniversario, ¿no? Así es. Paulito, Eguencito, me he enterado también que tú eres un empresario, eres un emprendedor, estás confeccionando, justamente siempre los gorritos con visera, ¿no? No solamente vives del canto, ¿no? Por ahora, ¿no? Porque estás trabajando fuerte, has hecho muchas cosas para poder sobrevivir acá en la capital limeña. Cuéntame un poco de tu trabajo, de tu faceta como empresario. Claro, bueno, nosotros como todos, ¿no? Trabajamos más antes aquí en Gamarra, yo trabajaba desde más antes. Me gusta también la postura, ¿no? Trabajo en convicción y ahora ya yo mismo hago los medios gorritas. Estoy empezando, ¿no? Pronto ya los gorritos de Eguencito, ¿no? Ya, amigo, y cuéntame los temas que estás cantando. Estos temas son polémicos porque me dicen por ahí otros chicos que dicen que son de él, ¿no? A ver, cuéntame, explícame. Bueno, esta canción, ¿no? Está en Huancavelica, yo creo que... La gente de Huancavelica ya conoce, ya sabe ya. Linda Paisanita, por ejemplo. Claro, no solo Huancavelica, yo creo que Cajamarca, y la gente sabe quién ha sacado primero o quién cantó primero, ¿no? Linda Paisanita, Cariño, Mil Veces Más, y entre otras canciones más. Tú lo sacaste primero. Así es. No hay duda, no hay ni una duda, ¿no? Entonces, ¿por qué el otro joven artista dice que lo ha grabado primero, no? Lo hará con su segunda. Y ahora con la promotora Son Joyay, ya vas a cumplir también 1 año. Así es, 1 año vamos a tener. También agradecer, ¿no? Al señor Son Joyay y a Asunción Quiste por su apoyo. Gracias, estamos terminando. Son Joyay, Eguencito, y también se está uniendo Ventura Producciones. Ventura Producciones están trabajando. Entonces va a ser un espectáculo a lo grande, saben amigos, este sábado 11 de abril en Huancavelica. Todo Huancavelica tiene que ir a Paucará, está cerca, ¿no? De la capital a Paucará, ¿no? Está cerca. ¿Cuánto tiempo? Y aquí de Lima está pues, de Huancavelica a Paucará está a 2 horas. Y de 2 horas. ¿Y de Lima a Huancavelica? Pues está 10 horas. 10 horas. Ya, amiguito, ¿puedes cantar algo a capela, por favor? Ahorita estás tomando ahí, mi amigo, gaseosa helada. Ya, papá, despídete para Full Ritmo y invita una vez más a toda tu gente de Huancavelica. Claro que sí. Por favor, mis paisanos huancavelicanos quedan cordialmente invitados para celebrar mi tercer aniversario en Paucará. Este 11 de abril en el local Chaparral 2 en Paucará, donde estará llegando pues el Chinito del Ande, el rey del sol solito, ¿no? Bueno amigos, ahí nos vemos, mis amigos de Pinquergaza, de Paucará, de Chuñuna, Huachua, Arawa, Yauli, todos amigos, para pasar bonito esta noche con Chinito del Ande. Gracias, maestro, y que sigan los éxitos. Y este sábado 11 de abril, Full Ritmo también llegará a Paucará, Huancavelica. Así es, gracias señor Villán, muchas gracias. Gracias.